Esta es una historia donde queremos mostrarte lo inseparables que somos de las arepas, una tradición con muchas variedades, resignificada por cocineros de la región y defendida por cada abuelo y abuela que deciden darle el buenos días a sus nietos con una arepita, queso y chocolate. A los antioqueños nos pueden decir cualquier cosa, pero que no comamos arepa nunca. Puede haber arepas de diferentes sabores y tamaños. Por ejemplo, acá tenemos la arepa de maíz capio, la arepa de maíz blanco y la arepa de teja o teja como la llamamos acá en Antioquia, y todas básicamente son circulares y hechas a base de maíz. Y bueno, básicamente en los desayunos siempre las comemos con chocolate caliente y con mantequillita, siempre, eso es fijo. Y bueno, nos queremos preguntar qué tanto los colombianos sabemos sobre las arepas y si las arepas podrían desaparecer en algún momento. El maíz siempre ha estado en la vida de todos los colombianos, pero poco sabemos sobre él a pesar de ser la base de esa arepita que nos comemos todos los días. Y nos vinimos para un municipio muy tradicional de Colombia y Antioquia, Marinilla. Marinilla, además de ser mi pueblo natal, es un municipio que conserva mucho las tradiciones paisas y colombianas. Entonces nos vinimos para acá, para el parque principal, a preguntarle a las personas qué piensan sobre la arepa y sobre el maíz. Así que, como decimos los paisas, ¡vamos pues! Me quieren responder unas preguntitas sobre la arepa, esa arepa paisa que a todos nos gusta tanto. ¿Ustedes comen arepa todos los días? Sí, mi amor. Sí, ¿cuántas arepas se comen ustedes al día? Yo, pues, 2, 3, 4. Uy, hasta 4 se come. ¿Cuánto es lo máximo de arepas que ustedes comen al día? 4, pues, 4 el desayuno, el almuerzo, por la comida, y ya vienes a la merienda, con chocolate, con tela caliente y mantequilla y galletas. Nos gustaría preguntarles a ustedes cuántas arepas se comen al día. Yo me como 10 arepas al día. ¿10? Sí, 5 el desayuno y 5 el almuerzo, 10. Ay, jue madre, pero eso es todo el desayuno y todo el almuerzo. No, mentira, yo fui charlar. No, pero no, es que arepita es una cosa y arepas las que yo hago son estas, Grandes. para comer con sancocho. Y carne de esa gorda, carne que le dicen que entreverada, Sí. entre gorda y pulpa. Sí. Es la comida. Bueno, mía. ¿y usted cómo se come esa arepa? ¿Ah? ¿Cómo se la come? ¿Con qué? ¿Cómo que cómo la como? ¿Qué le echa? ¿Le Me echa tengo que valer mantequillita? de las manos para poderla alzar y comerla. ¿Pero qué ¿Cómo? le echa a la arepita? ¿Qué le echa? No, eso no es leche y no sal. Sale ya. Es que por eso es Usted que... no le echa mantequillita, por pero eso para es que no- comérsela. por eso es que es una comida que no cansa. ¿Usted come arepa todos los días? Yo sí como arepa todos los días. ¿Y cuántas arepas se come? No, yo me como 2 por día. 2. Mm. ¿Y ustedes en la casa hacen arepas o no? No, ya la arepa no se hace, mi amor. No, No, pero yo- antes sí las hacían. Pues mi mamá sí, pero ya nosotros no. Arepa, Sí. es que un desayuno sin arepa no es desayuno. No es cierto. No es desayuno. O sea que usted sí come todos los Y días. con quesito. Se dice que los colombianos consumen 30 kilogramos de maíz al año, pero lo que nos cuestiona mucho es que el 60% de ese maíz se importa. Y no se importa de cualquier país, se importa de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, es decir, de países que tienen alta tensión geopolítica en estos momentos. Y lo que nos pone a pensar que en un escenario en el que Colombia pueda tener algún problema con estos países, también pondría en riesgo esos alimentos que nos comemos a diario que son a base de maíz, incluidos la arepita. Listo, gracias. Y bueno, aquí me voy a comer una rica arepita de queso. Las arepas de queso son súper tradicionales acá en Marinilla, incluso muchas personas alrededor de otros municipios vienen acá a comerse esta arepa de queso. Algo que es muy interesante es que le ponemos lecherita, entonces es la arepa de queso, también con un dulce por encima. Y a comer. Y se llegó la hora de la arepa de chocolo. La arepa de chocolo es de las más tradicionales que tenemos también acá en Antioquia. El maíz particularmente sabe un poquito más dulce. Normalmente la comemos con mantequilla y quesito y ya, esa es la tradicional. Otras personas también le echan jamón o también prefieren echarle carne de pollo, carne de cerdo, pero bueno, a mí me gusta de forma tradicional y
Aquí está. Y nos vinimos para el Carmen de Viboral a visitar Casa Carataplan, un restaurante de cocina colombiana donde María e Isaías han investigado mucho sobre el maíz y sobre su uso popular. Así que vamos a probar sus ricas arepas mientras Santiago les hace algunas preguntas y yo lo estoy grabando. ¡Vamos! Casa Carataplan es un restaurante de cocina colombiana en el que cada plato cuenta una historia de la Colombia profunda, de sus territorios, raíces, colores y texturas. Bienvenidos a este restaurante sencillamente complejo, como ellos mismos se autodenominan. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Isaías, hola. ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bienvenidos a la casa. Muchas gracias. Bueno, ellos son María Arroyave, Isaías Arcila, son los creadores y cocineros de Casa Carataplan, un restaurante con un concepto muy bonito, muy único acá en la región del Oriente de Antioquia, en el Carmen de Viboral, y muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Estamos aquí como en el salón más representativo de la casa, que es el Salón de Maíz. Es un lugar en el que queremos exhibir y mostrar como la diversidad y la variedad que tenemos en el país de los maíces criollos. Súper, de hecho, hoy estamos acá como para conocer más del concepto que ustedes tienen acá en el restaurante, también la identidad que ustedes manejan alrededor de lo que ven en el paisaje de la región, en el paisaje del Carmen de Viboral, y bueno, creo que este primer salón es muestra de ello. Específicamente en este salón yo creo que es un homenaje a todas las mujeres y los hombres que en su día a día se dedican a la siembra, cosecha y procesamiento del maíz. Específicamente esto es como un homenaje también a la diversidad que encontramos en el país de maíces criollos, y la casa en sí tiene como filosofía en su cocina y en su forma de hacer fundamentarnos específicamente en esas cosas que nos hacen diversos y que nos cimientan desde la raíz, y en esa oportunidad es el maíz y la arepa. Hermoso. Sí, eso te iba a preguntar, porque al hablar del maíz en Antioquia, indudablemente se relaciona con la arepa. Así es. Y sé que ustedes le dan un valor simbólico muy bonito a la arepa. De hecho, ustedes reciben a los comensales con una arepita, y me gustaría que me contaras más sobre ello. La idea de recibir a los comensales siempre con una arepa al inicio, cuando se sientan en la mesa, es simplemente una carta de presentación. Para mí no es ni un regalo, ni una entrada, no. Para mí la arepa es la manera de decirle a las personas de manera más directa quiénes somos y cómo somos. Hay algo que siempre les digo, que somos sencillamente complejos, así como una arepa. La gente cree que la arepa es muy simple, muy sencilla, porque la vemos desde el cotidiano. Pero cuando entras a reflexionar en la arepa, cuando empiezas a reflexionar desde el maíz, desde la semilla, desde la producción, y desde la misma manufactura, te das cuenta que una arepa no es tan sencilla, que es muy compleja. Completamente, todo el proceso. Así es supremamente complejo. Entonces es también una manera de entrar en reflexión de cómo lo cotidiano simplemente lo pasamos como algo simple o algo muy banal, pero qué tan importante es para un antioqueño, por ejemplo, tener arepa todos los días en su casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor le estamos dando al ingrediente principal, que es el maíz? Bueno, y acá amasando estas arepitas, nos viene a la memoria indudablemente nuestras mamás, abuelas y bisabuelas, que levantaron familias muy numerosas, con 10, 15 hijos, 20 hijos, y todas las mañanas se despertaban a hacer esto. Sí, hacer arepas fue como el milagro de mi abuela, ¿cierto? Levantar una familia numerosa en tiempos que económicamente y socialmente eran muy difíciles,
poderles garantizar alimento o un bienestar básico a punta de arepas, yo pienso que ese es el milagro de las abuelas, ¿cierto? Y qué tan importante es reconocer la labor de esas mujeres que levantaron la familia a punta de arepa, porque es que es levantar la sociedad a punta de maíz y arepa. En una sociedad en la que quizás ellas no eran vistas con mucha relevancia y cuyas labores no se les dio la importancia debida. Moler cantidades enormes de maíz a mano, asar al carbón, en leña, recoger leña, desgranar el maíz, y son funciones y son labores cotidianas en las que literalmente se deja la vitalidad. Y entonces qué tan agradecida está la sociedad y la familia con esas mujeres que dejaron vitalidad y vida en hacer arepas. ¿Usted cree que, por ejemplo, un producto como la arepa estaría en riesgo de desaparecer por esa pérdida de soberanía alimentaria con el maíz? Ya que importamos muchísimo maíz de Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Canadá. Antioquia importa maíz desde la década del 25. En 1925-1930 uno ya encuentra documentos que hablan de la necesidad de traer maíz de otros lados. Somos el mayor consumidor per cápita de arepas, que eso no quiere decir que sean las únicas arepas del país o que tengamos la arepa más rica, aunque tenemos como 25 variedades, pero solamente nos fijamos en una. Y en ese fijarnos en una sola que se resalta en eventos o que todo el mundo hace, hemos fundamentado una cultura que hasta volvió un ícono. Pues usted encuentra collares de arepas plásticas, y en las fiestas usted celebra arepas y usted encuentra arepas en todos lados, pero esa arepa con la que nos identificamos, que es una arepa que sesga culturalmente también, porque es una arepa que solamente se piensa la arepa de maíz blanco, es de maíz trillado blanco, antes se hacía de maíz pilado blanco, pero entonces es un maíz que es importado. Entonces importamos a nivel nacional el 70% del maíz que se consume, tanto para consumo de orden animal como de orden humano. Y de ese 70%, cuando nosotros hablamos en Antioquia, podemos decir que el 90% del maíz que se implementa en la elaboración de arepas es maíz importado. Antioquia no está sembrando suficiente maíz para el autoconsumo, y el autoconsumo nuestro está mayoritariamente en las arepas. La arepa, con el sentido cultural que le damos por ser arepa, desde el término arepa, no va a desaparecer, porque siempre se va a transfigurar de acuerdo a lo que se tenga a la mano, sea un maíz criollo, o sea un maíz importado, o sea harina de maíz. Ella va a estar presente ahí. Y lo que pierde es su sentido cultural en el hecho de cómo sabía anteriormente. Y entonces te dice, listo, el maíz capio representa la identidad antioqueña, todo el mundo habla del maíz capio, todos los campesinos dicen maíz capio. Pero cuando usted dice maíz capio, tiene que pensar en que el maíz capio es endémico, es decir, que es propio de un lugar. Cuando usted dice que es propio de un lugar endémico, usted llega y reduce el territorio antioqueño solamente a oriente antioqueño. Entonces usted tiene el maíz capio, un maíz que todo apunta a que es endémico de esta zona, con el que se producen arepas en esa zona. Es decir, las arepas de maíz capio solamente se hacen en el oriente antioqueño. Y los amasijos subdevenientes de esa de maíz capio, es decir, buñuelos santuarianos. Entonces ustedes ya tienen una nominación, santuario, que si bien se hacen en otras partes en otros municipios del oriente o aledaños, siempre van a decir buñuelos santuarianos, porque ya tienen una marca, un denominador común, que es la forma, que son aformes y que están hechos de maíz capio y queso. Pero se sabe que entonces el maíz capio solamente es del oriente. Ahí viene la problemática que puede centrar el hecho de que va a desaparecer. Entonces decimos que las arepas y los buñuelos santuarianos y las arepas de maíz capio se hacen de maíz capio. Pero resulta que el maíz capio, que es eso que nos da esa forma de nominar, esa forma de producir y que nos sitúa en un espacio, pues está en riesgo porque nadie está sembrando maíz capio. ¿Por qué? Porque se está importando maíz. Y Estados Unidos o los demás productores que nos venden el maíz, pues no nos van a vender maíz capio porque solamente le interesa a una región en específico.
Entonces se pierde una raza de maíz, una variedad y los sistemas técnicos y productivos y los sabores asociados a ella. La pregunta central es, ¿por qué si hay una demanda de consumo de buñuelos santareanos? Porque todo el mundo habla de los buñuelos santareanos, los consumo, y usted va al santuario y usted le dicen, no, coma buñuelo santuariano con gelatina de pata, compre un bizcocho de arriera o una teja en Marinilla. ¿Por qué si hay un alto consumo de maíz capio en la región? Porque no hay producción de maíz capio. ¿Y por qué nadie habla de eso? Porque Exactamente. nadie habla que es un producto difícil de cultivar, que está en extinción, porque de hecho está en extinción. Sí, porque ese es el asunto. Entonces, hay una alta demanda, pero no hay producción. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué no hay producción si hay demanda? El asunto es, y nos lo dejó en claro la guerra que hay ahorita en Ucrania, es que cuando no somos autoproductores de elementos importantes, por ejemplo el maíz, pues con la cantidad de maíz que consumimos y lo importamos, cuando no hay una autoproducción, dependemos de factores externos, cambios gubernamentales, guerras, incrementos en la producción. Entonces, una vez que ya no produzcamos nada de maíz, que todo lo importamos y aumenta el costo de producción del maíz, pues nos van a aumentar los productos. Igual ya se vio con el tema del impuesto a la arepa que tanto se estaba hablando. Pero es que no es un impuesto a la arepa, es un impuesto al maíz, que es importado. Cada vez pasamos de tener muchas variedades y mucha cantidad en las plazas de mercado a ir teniendo cada vez más poco. Sí, es muy triste y ese es el peligro de no ser soberanos alimentariamente y con un producto tan importante como el maíz. Verás, ¿tienes arepitas de maíz capio? ¿Me das una, por favor, para llevar? Me dice que hay una teja, ¿cierto? Sí. ¿Me la puedo llevar también? Listo, de una. Y esta es la teja que acabamos de comprar. Este es un producto muy antiguo que tenemos acá en Antioquia. Y Marinilla es uno de los pocos municipios que aún la produce. La señora a la que le compramos nos dijo que la teja era muy usada y consumida por arrieros y constructores, que porque la empacaban para largas jornadas, se la llevaban 2, 3, 4 días para sus recorridos o labores y finalmente se la comían, la desmenuzaban en una taza de chocolate y así se la comían. No les importaba que se pusiera un poquito rígida porque pues de hecho es como la misma naturaleza de la teja y lo más importante es que su sabor no cambia. ¿Y usted qué sabe, el maíz capio? ¿Todavía come arepita de maíz capio o Pues no? no, porque eso está muy escaso ya, muy amor. Sí. Está muy escaso el maíz capio, por ahí resulta algo, pero está muy escaso. Y bueno, ¿y qué otros maíces conoce usted? Ah, no, yo conozco, Ave María, el maíz capio. De eso hacen hasta pan de queso. Sí. Sí, esa sí que es rica. Pero ya es más cotizadita. Sí. Sí. ¿Y es difícil de conseguir el maíz capio o no? No, eso es pero vale 3 veces más. ¿Y por qué cree que el maíz capio está tan caro? Yo no sé qué pasa, si es que es muy delicado para cosecharlo o qué, porque es que se ve muy poquito. Entonces el capio ya no, lo que sí, de las que sí hago mucho ahora y permanente, la de chocolo, trillado y maíz sancochado. Sí, ay, qué rico. Entonces, ¿el maíz capio hace cuánto más o menos que lo dejó de conseguir? No, pues puede ser 1 año o 2, pero eso es porque se dejaron de cultivar. Pero eso se sabe que la tierrita todavía es. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video de arepas, maíz y tradición. Si te gustó el video, colabóranos con un like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que nos acompañes en los próximos videos. ¡Chao!